Hola, hola, hola. Buenas noches. Que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Hoy ya es jueves 1 de agosto. Estamos ya en la recta final del año. Orad sin cesar. Todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, todas estas cosas tan especiales, llamémoslas así, por no decir extrañas, predecibles de alguna manera, ¿cierto? Como todo lo que ha acontecido en estos días, en muchas cosas, porque así es. Escribía en estos días, ¿no?, que el fruto finalmente de la inocencia será la frustración, ¿no? Porque el inocente es crédulo y le falta esa parte de saber de quién está al otro lado. Y cuando tú lees la Biblia es muy cruda, muy real, muy profunda. Y lo menos que es la Biblia es inocente. Cuando Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y suena durísimo, y suena muy fuerte, precisamente es lo que hace que la palabra de Dios tenga tanta fuerza. Aunque nosotros, en nuestra inocencia, pensemos lo contrario, la palabra de Dios no se equivoca. Esto hace que nosotros podamos ejercer unos elementos importantes de depender más de Dios que de las circunstancias y las situaciones. Por toda la extensa palabra de Dios está descrito el comportamiento humano. O cuando Dios dice, ten cuidado con la que duerme a tu lado. O sea, son cosas que a la gente como que no les suena, como que les parece demasiado fuertes, porque queremos creer lo contrario, pero es verdad, nada nos debe tomar descuidado, ni siquiera que nos traicione él o la que duerme a nuestro lado, o los hermanos, o los padres, o los hijos. Y así muchas veces a la gente que no entiende la palabra de Dios, que no discierne el espíritu, peca por inocente, digo yo, ¿no? Porque ya ejercemos demasiada credibilidad a un ser humano cuya característica está descrita en la Biblia. Dios nos enseña a confiar en Él y a depender de Él, y a que confiemos más en Él que en nuestros propios elementos, que en nuestros propios argumentos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Voy a invitarte a orar y a meditar en algo distinto a lo que te estoy diciendo. Padre, gracias por bendecirnos y tomarnos y llenarnos, y porque tu palabra no miente. Que tu gracia, tu unción y bendición esté con nosotros y nos habilite y nos capacite para poder enfrentar las frustraciones propias de este mundo. En el nombre de Jesús, enséñanos en tu palabra. Amén. Dice la Escritura en el capítulo 40 de Génesis, en el versículo 23, dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. José vivió una serie de circunstancias muy interesantes. Recuerden que los hermanos desde el principio le tenían envidia, así, literal dice la Biblia. Decidieron primero matarlo, luego enterrarlo en un pozo, luego venderlo. Finalmente, bueno, se cayó este tema. Luego venderlo, ¿no? Luego terminaron vendiéndolo a los madianitas, que terminaron por entregarlo a
a Egipto, donde lo compró un importante personaje llamado Potifar. José finalmente termina en medio de toda esa historia, preso, y en la cárcel conoce dos personas, uno el panadero del faraón y el otro el copero del faraón. José era un hombre sabio, interpretó el sueño de los dos. Los hombres quedan muy impactados de que José les interpretara el sueño. Prometieron ambos que si se salían de ahí, abogarían por su inocencia, cosa que ambos olvidaron. Pero al panadero, como se lo había profetizado José, lo mataron, y el copero volvió a su puesto al lado del faraón. Pasaron más o menos 2 años antes de que este hombre se acordara a través de un sueño de José. José seguía en la cárcel mientras este hombre estaba libre y había prometido abogar por él. Finalmente no abogó, sino que se encontró con que el faraón tuvo un sueño. Eso pasa, ¿no? Tenemos la naturaleza nuestra y tenemos que conocerla, que nos olvidamos de las cosas, nos olvidamos de lo que prometemos, nos olvidamos de nuestros compromisos, nos olvidamos de las promesas que hemos hecho a Dios, nos olvidamos de los pactos que hemos hecho con Dios, nos olvidamos de tantas cosas. Deberíamos anotarlas porque si propio es olvidar el ser humano, pues debíamos anotarlas para que no se nos olviden. Por eso perseverar, comprometernos, hacer, cumplir, es algo que debemos aprender a hacer. Eso es una construcción que debemos hacer. Los seres humanos, por muchas circunstancias y por nuestro funcionamiento, olvidamos. Y no es que suframos de Alzheimer, es que nuestro cerebro tiene esa facultad de olvidar. Y nosotros de poder también desarrollar el recordar, porque es otra función del cerebro, recordar. Si nosotros anotamos, por supuesto, tendremos la oportunidad más fácil de recordar, porque es algo que le vamos a ayudar a nuestro ser, recordar. Tenemos que aprender a trabajar en nosotros, tenemos que aprender a insistir en ser cumplidores de promesas. Cumplidores de promesas en todos los aspectos, porque nosotros tenemos promesas a nuestra esposa, a nuestros hijos, o al marido, o a los amigos, o a la iglesia, o al Señor, o al pastor, o al que sea. Y anotar es muy importante, porque es la forma en que nos podemos ayudar a cumplir las promesas. Este hombre se olvidó de José. Claro, no le metamos mucha malicia al tema, no digamos que fue adrede. Yo creo que le doy el beneficio de la duda, porque nosotros los seres humanos precisamente tenemos una facultad para olvidar. Olvidamos también los favores que nos han hecho. Pero nosotros debemos recordar e insistir aún las cosas que han hecho a nuestro favor. Personas que nos hemos encontrado en el camino y en la cual debemos tener gratitud y jamás olvidar lo que hicieron por nosotros. Esto es una lucha para nosotros, pero es algo que debemos aprender, recordar. Sobre todo esas cosas maravillosas que nos han sucedido. Las cosas difíciles, críticas, qué bueno olvidarlas. Pero aquellas cosas buenas hay que recordarlas. Y más nuestros compromisos o pactos o cosas que hemos hecho con otros de cumplir. Por ejemplo, en el caso, les decía, de los padres, pues con los hijos. Muy bueno tenerlo en cuenta. En algún momento, si lo tenemos anotado, lo vamos a hacer. Y eso es bonito.
que un día lleguemos y le digamos a una persona, ¿te acuerdas? No importa los años, este hombre pasaron 2 años, ¿te acuerdas que te había dicho que te iba a ayudar? Aquí estoy, mira, aquí estoy. Te he traído esto que te prometí un día. Las cosas incluso personalmente cuando llegan me parecen maravillosas. Así que cuando llegan se reciben con alegría, aunque se hayan demorado. Porque sé también que Dios, por ejemplo, me ha prometido muchas cosas y no las cumplió al instante, las ha cumplido en el tiempo. Pero hay una cosa bonita de Dios, Dios no olvida. Pidámosle a Dios que nos enseñe, como Él, a no olvidar las cosas que prometemos. Padre, danos tu bendición esta noche, ayúdanos, úngenos y bendícenos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Danos descanso. Amén. Mañana, Dios mediante, estaremos estudiando, leyendo y meditando en la iglesia a las 7. No hay meditando en el monte, sino servicio en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Descanse.